También las que, compañeras y compañeros, muchas gracias sobre todo por vuestra presencia constante y vuestro esfuerzo permanente. Uno de los grandes dramas que viven muchas de nuestras familias y nuestra ciudadanía, como sabéis, es la conciliación. En este contexto, el envejecimiento poblacional constituye hoy uno de los fenómenos más determinantes del siglo XXI y ha pasado a ser una de las preocupaciones de los gobiernos. Como consecuencia, es necesario desarrollar una política de cuidados que dé cobertura a las necesidades asistenciales de nuestros mayores y ayude a la conciliación familiar. Ahora bien, el sistema del bienestar tiene en estos momentos una cobertura limitada y la responsabilidad del cuidado y de las personas dependientes y de los mayores recae en gran medida sobre las familias, como sabéis, y sobre todo sobre los miembros femeninos, trabajadoras, cuidadoras externas, predominantemente mujeres y muchas veces en condiciones altamente precarias. Durante las próximas 3 décadas, la esperanza de vida de nuestra población seguirá aumentando, como sabéis, y podría hacerlo en más de 3 años, hasta alcanzar unos niveles de longevidad sin precedentes en la historia, lo que provocará un fuerte envejecimiento de nuestra pirámide demográfica. Este envejecimiento traerá consigo, como bien sabéis, importantes desafíos y retos para la sostenibilidad del sistema, pero también notables oportunidades sociales y económicas. Creemos que es necesario mejorar y ampliar nuestra red pública de cuidados. Ello puede generar un aumento del gasto, pero también traerá consigo nuevos empleos e inversiones que podrían acabar siendo una parte importante de nuestra economía futura y una pieza fundamental de la sostenibilidad del sistema. Creemos que, ante la mayor demanda de atención a personas mayores con dependencia, el Estado debe dar respuesta a todas estas necesidades desde lo público para ofrecer unos cuidados de calidad. Esa es nuestra apuesta fuerte, como sabéis. Y al mismo tiempo, proteger y cuidar a las trabajadoras y trabajadores del sistema de cuidados. Ese es el reto al que nos enfrentamos, el de los cuidados. Mirad que, compañeros y compañeros, presentamos esta mesa redonda excepcional, es tiempo de cuidados, y para ellos tenemos el honor de contar hoy aquí, en Vitoria-Gasteiz, Araba, con Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. Un aplauso, por favor. Dolors Comas, catedrática de Antropología Social de la Universitat Rovira i Virgili. Un aplauso, por favor. Pilar Garrido, portavoz de Derechos Sociales de Unidas Podemos en el Congreso. Un aplauso. Nuestra compañera Eneris de Magariaga, candidata a diputada general de Vizcaya. Un gran aplauso, por favor. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y os dejo con esta mesa que, como digo, es de lujo y va a moderar nuestra compañera Pilar Garrido. Gracias. Bueno, arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos y todas. ¿Se oye, no? De todas maneras, sí. Poco. Sí. Bueno, chillo más. Nada, hoy es un día, yo creo, de esos momentos, de esos encuentros que nos toca compartir sobre algunas de las cuestiones sobre las que algunas hemos trabajado y sobre la que la sociedad creo que tiene que reflexionar de manera colectiva, porque es uno de los grandes retos que nos vamos a encontrar en el siglo XXI. En principio, yo voy a contextualizar, a dar 2 o 3 ideas sobre el tema que vamos a
a tratar para seguidamente darle la palabra aquí a los compañeros y a las compañeras. Antes de empezar, como no, agradecer tanto a Nacho Álvarez como a Dolors que hoy nos acompañen aquí, que arropen, ¿no?, a la candidata, en este caso, ojalá fuera, ¿no?, a dirigir esa Diputación Foral, ¿no?, que tanto tiene que hacer y tantos deberes tiene todavía para acabar, ¿no?, por llegar por lo menos a plantear algunas de las cuestiones de las que hoy vamos a hablar. Bien, yo empezaría con unas palabras que leí durante la pandemia y que me gustaron, del geógrafo David Harvey. David Harvey decía que la pandemia sabía de clase, sabía de raza y sabía de género, porque a veces daba la sensación de que cuando hablábamos de una pandemia o de un virus estábamos hablando de algo que afectaba a todos y a todas por igual. Enseguida nos dimos cuenta de que esto no era así, sino que también cuando se daba una crisis sanitaria había personas y lugares donde había mayores vulnerabilidades. También decía David Harvey que la repercusión o el impacto que tenía la pandemia sobre las diferentes sociedades dependía del modelo, o de las grietas, mejor dicho, del modelo económico, y dependían de las vulnerabilidades que tenía el propio sistema de protección social. Esto nos da pie un poco para hablar del tema, ¿no?, del tema de los cuidados, que tienen que ver y del impacto que tuvo la pandemia en ese momento sobre, en este caso, el Estado español y sobre Euskadi, que tenían que ver no solo porque fuera una pandemia, ¿no?, con unas características que nunca hubiéramos pensado, sino también porque teníamos, ¿no?, un modelo socioeconómico concreto con un sistema de protección social que tenía también unas características determinadas, y eso hizo que el impacto de esa pandemia fuera más alta y que muchas personas sufrieran de manera más acentuada, ¿no?, las consecuencias de esa crisis. Decía, por lo tanto, que tiene que ver con el modelo de protección social que existía, ¿no? En ese sentido, yo destacaría dos o tres ideas. Cuando hablamos del sistema de protección social que hemos conformado en nuestro Estado, hay algunas cuestiones que tienen que ver, que suelo decir yo, con vicios de origen. Es decir, hay algunas cosas que ya existen desde hace demasiado tiempo. Podríamos hablar de la división sexual del trabajo, podríamos hablar del modelo familiarista, que hace que la mayoría de los cuidados, si no todos, recaigan sobre las espaldas de las familias y, por supuesto, de las mujeres. Podríamos hablar de que nuestro estado del bienestar ha sido un estado infrafinanciado, sobre todo cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sanidad, pero es que del tema que vamos a hablar ahora, cuando hablamos de políticas públicas, de apoyo a la familia, a la infancia y a las personas dependientes, es que el llamado cuarto pilar ni siquiera estaba desarrollado. Empezó a desarrollarse ya en pleno siglo XXI y se ha desarrollado de una manera, digamos, muy raquítica o muy débil. Por lo tanto, todo eso ya estaba antes de que llegara la pandemia. Luego llegó la crisis del 2007. La crisis del 2007 que hizo que ese estado del bienestar, que ya tenía estas características y que no era el mejor, digamos, estado del bienestar, pues sufriera de una manera clara y diera comienzo un proceso de debilitamiento o de encogimiento, diría, de lo público, ¿no?, con un proceso de remercantilización y de privatización de muchos servicios públicos que se referían a ámbitos vitales esenciales de la vida. Por lo tanto, después, ¿no?, de esas políticas austericidas, de ese encogimiento de lo público, de ese debilitamiento de todos los servicios públicos, es cuando llega la pandemia. Cuando llega la pandemia y encuentra todas esas grietas, todas esas debilidades, todas esas vulnerabilidades a las que se refería en este caso el geógrafo David Harvey. Por lo tanto, llega la pandemia y nos encuentra pues con los deberes a medio hacer, o con un modelo socioeconómico que permite que el impacto sea un impacto mucho más brutal sobre algunas personas.
Llegados a este punto, ¿por qué hablamos de cuidados o por qué hacemos la reflexión sobre nuestro modelo de protección social, sobre nuestro modelo socioeconómico desde los cuidados? Porque creo que los cuidados, si miramos desde los cuidados, si hacemos esta reflexión desde los cuidados, se observan de una manera más clara todas las inequidades, ¿no?, que están en el modelo socioeconómico, todas las disfunciones que hay entre los grandes números, la macroeconomía y el desarrollo de las vidas cotidianas, la relación que existe entre el modelo productivo y el modelo reproductivo. Además, si hablamos de cuidados, hablamos de una cosa que nos gusta mucho, hablamos de poner en el centro la sostenibilidad de la vida, poner en el centro las necesidades para cuidarnos y para que esa vida sea posible. Como dicen las feministas, descentramos los mercados para poder hablar de vulnerabilidades, de interdependencia, de condependencia, de todas esas cuestiones que al final hacen que todos y todas podamos vivir un poco mejor. Por lo tanto, y ya acabo, creo que la mejor manera de contribuir a esos retos del futuro que tienen que ver con que todos y todas podamos vivir vidas buenas es mirar lo que sucede a nuestro alrededor desde el prisma de los cuidados. Y para eso pues hemos traído aquí a 3 personas que son las que van a profundizar en todas esas cuestiones. Vamos a empezar con Dolors. Dolors, aparte de ser una experta, yo os animo a que leáis el informe, el estudio tan profundo que desarrolló junto con otras compañeras de la universidad y gente también de la Universidad del País Vasco, que básicamente lo que hace es analizar el impacto de género que tuvo la pandemia sobre los y las cuidadoras, ¿no? Con un diagnóstico muy certero, pero también con algo que creo que aquí también debemos de poner encima de la mesa. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo vamos a afrontar todo eso que vemos que no funciona? Entonces, yo sin más, no me lío y le voy a dar la palabra a Dolors para que nos hable de todas estas cuestiones. Venga, adelante. Bueno, muchas gracias. Arratsaldeon. Bueno, a mí se me ha presentado como académica y lo soy, pero todas las personas tenemos una dimensión política también, ¿no? Además, yo he participado en la política institucional, tanto como concejal de un ayuntamiento como diputada en el Parlamento de Cataluña. Y ha sido en el espacio político pues equivalente al que estamos aquí. Por esto lo quiero decir porque estoy como en casa. Y por tanto, también, ¿no? Estas complicidades también son interesantes y más en un acto como este, ¿no? Que estamos arropando la candidata a la Diputación Foral. Bueno, y gracias por la introducción, Pilar, porque has puesto como las bases de en qué situación partíamos cuando estalló la pandemia, ¿no? De una situación en que, bajo el gobierno del Partido Popular en España, ha habido unos recortes que, bueno, que además las comunidades autónomas, pues algunas se animaron, la mía se animó mucho también, empezó antes ya incluso, ¿no? Y por tanto ya veníamos de una situación débil. Añado otra cuestión. Pilar ha dicho con toda la razón que la cuestión de los cuidados y en concreto la atención a las personas mayores y en situación de dependencia es uno de los grandes retos del siglo XXI y yo creo que como sociedad no hemos tomado todavía conciencia de esto, porque la pandemia estalló en plena crisis de los cuidados, lo que desde el ámbito académico y también desde el activismo feminista llamamos crisis de los cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un contexto en que cada vez más se incrementan las necesidades de cuidados y, por otro lado, disminuye la capacidad de las familias para atenderlos. ¿Y por qué digo de las familias? Pues porque en un país como España, y aunque el País Vasco tenga sus particularidades y Cataluña también, el 80% de los cuidados son ejercidos en el contexto familiar mayoritariamente por mujeres. Entonces, esto que se ha calculado que desde el punto de vista del Producto Interior Bruto significaría un 2,5% del Producto Interior Bruto. Y significaría, y esto María Ángeles Durán lo contó,
que si estas horas de cuidados en los hogares que no contamos ni pagamos se tradujeran en empleos, serían más de 28 millones de empleos en España. Lo digo para ponernos en situación de lo que significa, porque estas familias que ahora cuidan, en los próximos años y ya no pueden seguir cuidando como antes. Y a pesar de esto, la familia sigue siendo como el pilar sobre el que se asientan los cuidados. Y las políticas públicas complementan. Y uno de los mensajes es que han de hacer más, porque hemos de garantizar el derecho al cuidado. Entonces, ¿por qué decía crisis de los cuidados? Bueno, porque por un lado se ha incrementado mucho la longevidad, ¿no? Vivimos muchos más años. Esto es un éxito social, porque tiene que ver, ¿no?, con mejores condiciones de salud, de la sanidad, de las condiciones de vida. Y también he de decir que estos años que vamos ganando a la vida son años en general en buena salud. Pero es verdad que también llega un momento que, como producto de la edad, hay más posibilidades de perder la autonomía, de tener enfermedades que necesiten cuidados sanitarios y los cuidados sociales, que es de los que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, no es solo que se incrementen, sino que además se intensifican y se vuelven más complejos. Con lo cual, tenerlos en el hogar ya es difícil, aunque hay que intentarlo, ¿no? Hay situaciones de mucha dificultad. Por tanto, vivimos más años, pero tenemos este reto. Por otro lado, somos una sociedad que no hacemos hijos, hacemos muy pocos hijos. Con lo cual, este imaginario de la familia que cuida, no sé cómo lo vamos a hacer. Yo a veces pongo como ejemplo, y busquen ustedes en sus familias, ¿no?, que cuando yo era pequeña, era de una familia más bien reducida, tenía 12 primos y primas, y conocí a mis 2 abuelas, pero no conocí a mis 2 abuelos que ya habían fallecido. Mis 2 nietos solo tienen 2 primos y tienen 6 abuelos, 3 abuelas y 3 abuelos, porque como ha habido divorcios entre medio, pues esto de los abuelos se multiplica también. Y todos de momento con buena salud, pero ya veremos. Entonces, todavía la generación mayor actual tiene como un colchón todavía, ¿no?, de familiares, pero que algunos viven lejos, que otros, es decir, hay por un lado esto. Y también quiero decir que esta baja natalidad, yo aquí he tomado las cifras, antes he hablado de longevidad, en el País Vasco tienen una longevidad muy elevada, las mujeres 86,4 años de esperanza de vida, los hombres 80,8, y natalidad muy bajita, es decir, la tasa de fecundidad es de 1,2 hijos por mujer, es decir, muy lejos de la tasa de reposición, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la crisis de los cuidados, porque es tan difícil llevar adelante los proyectos de maternidad que lo que se hace es retrasar el momento, ¿no?, de llegar a la maternidad, y cada vez se retrasa más. Ustedes, el promedio de la primera maternidad está en los 32,6 años. Yo tuve mi primer hijo a los 22, y no era una excepción en mi momento, con lo cual se tienen muy pocos hijos. Entonces, advierto esto para cuestiones que voy a hablar, que me quedará tiempo todavía, ya voy. Y que después Nacho Álvarez nos hablará también, porque claro, se va un proceso de desinstitucionalización, ¿no? Se va un proceso de que queremos podernos mantener en el hogar el máximo tiempo posible, pero que esto no sea a costa de las familias, de unas familias que ahora ya no pueden, porque no he sacado otra cuestión. También las familias han cambiado mucho. Las mujeres no tenemos la disponibilidad que antes teníamos, porque hay una elevada participación política y social. Los hombres se implican poco en el cuidado, todavía poco, se van a tener que implicar más, no solo por una cuestión de equidad de género, que sí, pero también porque es que vamos a necesitar a todo el mundo, en las familias y en los empleos relacionados con los cuidados, ¿no? Y en este contexto es donde estalla la pandemia, en un contexto en que ya tenemos unas políticas públicas débiles, Pilar lo ha señalado,
Y les aseguro que hemos tenido una suerte increíble de que en el gobierno español, precisamente este negociado, ¿no?, lo de los cuidados, esté en manos de Podemos y con personas como Nacho Álvarez, ¿no?, como secretario de Estado, que están impulsando cambios importantes. Porque a pesar de lo que ha pasado en la pandemia, no está teniendo seguramente la prioridad política que deberían tener, seguramente porque como sociedad tampoco les damos la importancia que deberían tener, ¿no? Y una manera de valorar los cuidados es reflejar en ellos la forma en que queremos que se valoren a nuestros hijos e hijas, que queremos que se valoren a las personas mayores, que queremos que se valoren a las personas con discapacidad o a las personas que cuidan, ¿no? Y que, por tanto, cuidar en nuestras familias sea fruto de una elección, no de un altruismo obligatorio como pasa ahora. Porque sí, hay todo esto de la obligación moral, que es muy importante, y no voy a decir que no sea importante, es importantísimo, ¿no? Pero finalmente alguien ha de cuidar. Nos va la vida con el cuidado. Y a pesar de esto no le damos valor. Entonces, yo creo que la pandemia ha reflejado, ¿no?, es el espejo, por decirlo así, que nos ha hecho ver los déficits de un sistema, de un modelo de cuidados que resulta insuficiente desde el punto de vista de la debilidad de las políticas públicas, porque todavía se asienta mucho en lo que hacen las familias, insuficiente, insatisfactorio, porque ahí ha conducido mucho hacia, como las familias no pueden, al final, pues, ¿qué se hace? Pues que la persona ha de ir a una residencia. Y no podremos prescindir de las residencias, pero seguramente podemos retrasar el momento e incluso evitar que podamos ir a una residencia, porque si preguntamos a los que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes quieren ir a una residencia? Tal como están organizadas ahora. ¿Sí? No, es que yo interpelo, porque no estamos hablando en abstracto, estamos hablando de nuestros padres y madres, estamos hablando de nosotros y nosotras cuando lleguemos a edades que necesitemos, o situaciones, mejor dicho, que necesitemos esta atención. ¿Qué ha demostrado la pandemia? El fracaso del modelo tradicional de residencias, que es un modelo hotelero cuartelario, yo le llamo así, directamente, ¿no? Un modelo hotelero cuartelario en que además en la mayor parte de residencias hay excepciones, evidentemente. Las trabajadoras no tienen tiempo para cuidar con dignidad a las personas, no tienen tiempo. En esta investigación que hicimos es una de las cosas que ha salido con total evidencia, ¿no? De que nos señalaban es que tratamos a las personas como manufacturas, ¿no? Hemos de entrar 10 minutos, si hay 10 minutos, para ir al siguiente y así sucesivamente. Claro, hemos de ir hacia un tipo de cuidado que asegure un trato digno y personalizado, ¿no? Lo que llamamos la atención centrada en la persona. Por tanto, esto la pandemia nos ha hecho pensar sobre el modelo de residencias actual. Por cierto, la mayor parte de plazas controladas por privados. Y no sé esto cómo lo vamos a poder revertir, ¿verdad? Porque es tanto, es decir, no solo hay el gran mercado que han encontrado las empresas privadas precisamente por la debilidad de las políticas públicas, sino que además la mayor parte de residencias de titularidad pública están en manos de privados también. Y además en las privadas estamos dando dinero público porque concertamos plazas. Con lo cual, quienes mandan, en definitiva, en el contexto residencial, es el sector privado. Y en el sector privado tenemos todo el mundo religioso, ¿no? Porque es el principal propietario, la Iglesia es el principal propietario de las residencias. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque como son congregaciones distintas, pues no nos damos cuenta, pero además han ido entrando los grandes fondos de inversión. Y si los grandes fondos de inversión, algunos de los cuales tienen su sede en paraísos fiscales, y no voy a decir nombres de residencias, pero son sobradamente conocidos, y nos estamos encontrando en países como Francia, en Estados Unidos, que cuando ya han hecho dinero suficiente endeudan la residencia y la plantan porque como hay todo este entramado
de sociedades que finalmente no sabes quién es quién, pues entonces se encuentra el Estado con residencias en suspensión de pagos. Bueno, ahora se dice distinto, esto de la suspensión de pagos es antiguo, me parece, ¿no? En quiebra, no sé cómo se dice ahora, ¿no? Y con las personas dentro. Es decir, y por otro lado, sí hay que dar beneficios a los inversores e inversoras de algún sitio donde salir. Y salen de plantillas insuficientes, salen de salarios que se desploman, salen de insumos, ¿no? Lo que es la calidad de la comida, de todo lo que son los gastos que hay que hacer en una residencia. Por tanto, hay que cambiar el modelo de residencias y por ahí se va, y esto ya lo explicará el secretario de Estado. Y por otro lado, ¿qué ha evidenciado la pandemia también? Diré dos cosas más y con esto acabaré. La otra cosa que ha evidenciado de manera muy, muy, muy relevante, aunque ya lo sabíamos antes, es que todo ya lo sabíamos, ¿no? Es la precariedad del trabajo asociado a los cuidados. Me estoy refiriendo a un sector ocupacional que está en expansión. Incluso en la crisis del 2008 fue de los pocos sectores ocupacionales que creció. Ya necesitamos más personas, pero es que vamos a necesitar muchas más. Me parece que el Inserso calculaba que en el 2030 se necesitarían como 220.000 empleos más en el ámbito de los cuidados. Si además se hacen las políticas públicas eficientes en la línea que se explicará después, necesitaremos todavía más, porque vamos a aumentar derechos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan precario? Es decir, ¿qué tipo de empleadas tenemos? Tenemos las empleadas de los servicios de atención domiciliaria. Estas empleadas que son los servicios que proporcionan los ayuntamientos a partir de la ley de dependencia y que van de unos domicilios a otros, por tanto tienen tiempos de trabajo fragmentados que además se concentran las demandas en unas horas muy determinadas y tienen una dificultad muy grande de tener trabajos a tiempo completo. Y por tanto, la mayoría de estas trabajadoras, por lo que he visto, hay excepciones, pero la mayoría son trabajadoras pobres, porque no les alcanza el salario y porque además por la fragmentación horaria no pueden compatibilizarlo con otros trabajos. Y tanto es así que en el Ayuntamiento de Barcelona se dieron cuenta que el servicio de atención domiciliaria que proporcionaba el Ayuntamiento a través de las empresas que lo gestionan, resulta que estas trabajadoras del Ayuntamiento a través de estas empresas iban al Ayuntamiento a servicios sociales a pedir que les ayudaran para llegar a final de mes. Es absolutamente contradictorio. Por tanto, esto no se puede mantener en estos términos. Las trabajadoras de residencias, excepto en Guipúzcoa y en Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no?, que hicieron huelgas, que hay convenios colectivos propios, tienen unos salarios muy bajos, a nivel del salario mínimo interprofesional, y además la mayoría trabajos a tiempo parcial. ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Que han sufrido tanto, han tenido tan poco reconocimiento, porque así como aplaudíamos al sector sanitario, no aplaudíamos a las trabajadoras que estaban dando lo que podían en las residencias, incluso se las acusaba de asesinas. ¿Recordáis? ¿Sí? Pues muchas han marchado. Es decir, en Cataluña en concreto el 30% de las trabajadoras de residencias ha marchado, se ha ido a otros sitios, no aguantan. Y me pregunto por qué una trabajadora, una enfermera, por ejemplo, que trabaja en una residencia, ha de ganar un 30% menos que haciendo el mismo trabajo en un centro de atención primaria. ¿Qué valor damos a los cuidados? Es que no puede ser. Y si entramos ya en el contexto de las empleadas de hogar, que también cuidan y son un fundamento muy importante del sistema, ahora la situación se ha arreglado un poquito gracias a que, ¿no?, ha habido la adhesión
al artículo 189 de la OIT, que establece que al menos tengan seguro de desempleo. Pero lo que han padecido en la pandemia, quienes se han quedado sin empleo porque se moría la persona que cuidaban y además no tenían subsidio de desempleo porque no lo tenían, y las internas que además se quedaban no solo sin trabajo sino sin techo, es que claro, estamos hablando de un sector con unos derechos laborales que no los toleraríamos para otros sectores. Entonces, por tanto, es muy importante que podamos tener un tipo de trabajadoras bien formadas, profesionalizar mejor todo este sistema, acabar con estas discriminaciones tan profundas, porque solo así también es garantía de que estas personas puedan cuidar bien. Y, vuelvo a insistir, es que no solo necesitamos ahora retener a estas trabajadoras, que no se nos fuguen a otros lugares que cobran más, lógicamente, sino que además vamos a necesitar más. Por tanto, es como un imperativo poder mejorar las condiciones laborales. Y finalmente, y acabo aquí, me he dejado las familias, aunque he hablado de familias antes, pero, es decir, tenemos, por decirlo, un orden moral implícito tan potente de que las familias somos las responsables de cuidar de nuestros miembros, que cuando estalló la pandemia el Estado no dudó que las familias lo harían, ¿no? Y por tanto no se dudó en cerrar escuelas, en cerrar centros de día, en disminuir o eliminar en muchos casos los sistemas de atención domiciliaria. Bueno, es decir, estoy reproduciendo cosas que ustedes ya saben y lo subrayo porque las familias fueron unas de los grandes protagonistas en absorber el shock pandémico, con lo que esto significó cuando había una persona en situación de elevada dependencia en el hogar y no podía ir a un centro de día, y a lo mejor la empleada no podía ir o se había ido o lo que sea, en que se recomendaba no salir de casa, incluso se impedía en algunos momentos, en que el cuidado comunitario desapareció, toda esta red, digamos, invisible, ¿no?, del vecindario, de las amistades, etc. Todo esto se cortó, ni siquiera los nietos podían ir a ver a sus abuelos, y el WhatsApp nos sustituye, ¿eh? El WhatsApp nos sustituye. Bueno, y lo señalo porque las familias, como lo que pasaba era puertas adentro, es de lo que menos sabemos, y por esto lo quiero resaltar, porque hubo un sufrimiento muy grande también en las familias. Sabemos más lo que pasó en las residencias por el insoportable número de personas, ¿no?, que fallecieron en las residencias, pero no nos hemos hecho cargo todavía, ¿no?, de lo que han padecido las familias, que necesitan con urgencia, muchas de ellas, que todos estos avances en políticas públicas de cuidado sean avances que se noten. Sean avances que se noten porque hay situaciones urgentes que merecen acciones urgentes y a veces no se puede reaccionar o no se sabe reaccionar con la eficacia y rapidez que se merecen. Bueno, acabo aquí solo diciendo que necesitamos un cambio de modelo que ponga a la persona en el centro, porque piensen que cuando una persona ingresa en una residencia deja de tener agencia, pasa a ser usuario, cliente, no sé, estos nombres, ¿no?, que ponemos, deja de poder decidir sobre su vida, sobre sus ritmos de vida, que todos queremos. Es decir, yo estoy en un momento de que los años ya parecen, yo ya estoy de aquello de los 65 años para arriba, más para arriba, de los 70 incluso, pues yo, claro, reivindico que esto de cumplir años no me ha de restar derechos, ¿no? Y por tanto, también creo que las nuevas generaciones de personas que van entrando en la vejez tienen esta idea, ¿no? Y por tanto hemos de idear un tipo de cuidados en que podamos decidir sobre nuestras vidas, que no perdamos la agencia y que en el momento que necesitamos cuidados de terceras personas nos respeten, ¿no?, y tengamos un cuidado digno.
Por otro lado, pues efectivamente podamos envejecer en el hogar y en el entorno comunitario. Si hay que ir a una residencia que se asemeje lo más posible a un hogar y no a un hotel cuartel que he dicho antes, ¿no? Y finalmente yo creo que hay que apostar, sí, por un sistema público comunitario para que, digamos, haya pues los servicios necesarios y además puedan ser accesibles para quienes lo necesiten. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias, Dolors, y recogiendo el guante de Dolors, que explicaba de manera muy clara el modelo, ¿no?, que tenemos y las deficiencias de ese modelo, haciendo hincapié en aquellos elementos que seguramente hay que abordar con más urgencia y con más intensidad para llegar a ese objetivo que también recordaba Dolors, que es, ¿no?, un modelo, ¿no?, centrado en la persona, donde las personas, aunque estén en situación de dependencia, aunque sean muy mayores, pues tengan los mismos derechos y por lo tanto tengan derecho a decidir cómo quieren vivir. En ese tránsito está aquí, ¿no?, nuestro compañero Nacho Álvarez, que también además es secretario de Estado y que ha estado en primera línea, ¿no?, para afrontar esa pandemia, ¿no?, y se vio obligado, menos mal que estaba, a construir ese escudo social, ¿no?, que sirvió de red para tantísima gente. Pero a partir de ahí, a partir de lo mal que sabemos ya que estábamos, de esas primeras medidas de urgencia, que es verdad que fueron muy necesarias, a mí me gustaría que nos explicaras cuáles son ¿no?, los retos fundamentales y cuál es esa hoja de ruta, ¿no?, que tenemos que poner en marcha, que tenemos además que empujar de una manera, como decía, intensa para llegar a ese cambio de modelo en relación a, ¿no?, a la reorganización, podríamos hablar de los cuidados. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuáles son las cosas que creéis que son fundamentales? Kaixo, arratsaldeon eta mila esker, Pilar. Es un lujo, es un placer poder estar esta tarde aquí con el Elkarrekin Podemos, con la candidata a la Diputación Foral, con vosotras, y teniendo esta conversación sobre una cuestión, yo diría, tan importante, tan relevante, tan sustantiva como es la de los cuidados. Yo creo que esta es una legislatura, a nadie se le escapa, todo el mundo es consciente, que ha atravesado enormes dificultades, que ha atravesado dos importantes crisis, una guerra en el corazón de Europa, una pandemia como nunca antes habíamos vivido, y desde mi punto de vista esto ha dejado algunas lecciones a la sociedad, pero también ha dejado algunas lecciones respecto de la gestión política. Y quiero hablar de dos. En primer lugar, la primera, creo que el Gobierno de coalición ha demostrado que es posible afrontar una crisis profunda como fue la de la pandemia, de una forma nítidamente distinta a la opción conservadora de los recortes, y que esto no solo es humanamente mucho más sostenible, sino económicamente mucho más eficiente. Y en segundo lugar, creo que la pandemia, la crisis, también demostró que tenemos un reto, el reto de los cuidados, en donde se vieron las costuras que tenía nuestro estado del bienestar, que requiere de avanzar, de profundizar, de ensanchar ese estado del bienestar y, en particular, ese cuarto pilar del estado del bienestar relativo a los servicios sociales, los cuidados de larga duración y la dependencia. Y los cuidados y, en general, el desarrollo del estado del bienestar se ha visto precisamente reforzado por la primera decisión a la que me refería, por la primera constatación a la que me refería, frente a la opción del Partido Popular de afrontar una crisis económica como sucedió en 2012 con profundos recortes económicos y que lastró a nuestro país durante toda una década. En esta ocasión se ha tomado una decisión contraria, que es invertir en reforzar el estado del bienestar, invertir en construir un escudo social. Y yo creo que los resultados, uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero los resultados son evidentes. Tardamos toda una década en alcanzar el nivel de empleo que tenía nuestro país
después de la crisis del 2008. Nos llevó hasta 2018 a alcanzar el mismo nivel de empleo. Los recortes del 2012 supusieron un tijeretazo de 700 millones de euros sobre nuestro sistema de atención a la dependencia. Y sin embargo, en esta ocasión, con una crisis mucho más profunda, con un hundimiento de la actividad económica que en España no se veía desde la guerra civil, hemos sido capaces de recuperar el nivel de empleo que tenía el país en apenas año y medio. Y en el ámbito en particular de los cuidados de larga duración, de la dependencia, en lugar de un recorte de 700 millones de euros, lo que hemos tenido es un incremento en la financiación de más de 3.000 millones de euros en esta legislatura. Creo que esto no solamente habla de prioridades políticas, de garantizar que en un contexto de crisis la equidad no sea lo que se resienta. Esto habla también de medidas que permiten mejorar la eficiencia económica en nuestro país y que permiten que la sociedad recupere lo más rápidamente su pulso, su capacidad de resurgir y que al mismo tiempo se refuercen cuestiones como las que venimos hablando, como la de los cuidados. Y la cuestión de los cuidados, ser capaz de reforzar el estado del bienestar y en particular ese cuarto pilar del estado del bienestar, yo creo que debemos mirarla como un prisma que tiene muchas caras, como un prisma que seguramente tiene muchas facetas. Y la hoja de ruta del Gobierno de coalición en este sentido ha sido muy clara. Hay que intervenir seguramente en todas estas caras del prisma, en todas estas facetas. El Gobierno de coalición ha tomado la decisión de volver a vincular el crecimiento de las pensiones con el IPC, cuando en la crisis anterior el Gobierno conservador del Partido Popular tomó la decisión de desvincularlo, de que fueran las personas pensionistas las que sufrieran precisamente con esta ruptura del vínculo con la evolución de los precios, el ajuste en carne propia. En esta ocasión, el crecimiento de las pensiones vinculado al IPC se ha garantizado por ley. Además, se ha puesto en marcha una reforma de las pensiones que permite incorporar nuevos ingresos a la caja de la Seguridad Social para asegurar precisamente en el futuro y a lo largo de las próximas décadas que ese primer elemento de cuidado al conjunto de la sociedad, pero muy en particular a las personas mayores, se mantiene y se garantiza. Un sistema de pensiones públicos, no todos los países tienen la suerte de tener un sistema de pensiones público que garantice de forma universal prestaciones dignas a todas las personas, tanto aquellas que han podido desarrollar su vida en el mercado de trabajo como aquellas que requieren de una prestación no contributiva o de una pensión mínima. Este Gobierno de coalición ha desarrollado una prestación que no existía en nuestro país. Había algunas realidades en nuestro país, el caso de Euskadi, el caso de Navarra, el caso de la Comunidad Valenciana, que habían desarrollado ya rentas mínimas, pero carecíamos de un sistema, de una red de último recurso, de ese ingreso mínimo vital que ha nacido como prestación de último recurso para garantizar también un elemento de cuidados al conjunto de la sociedad y que no está vinculado con el carácter contributivo de las prestaciones. Me explico. En el Estado español es muy difícil tener acceso a una prestación, salvo algunos territorios, si uno no ha contribuido previamente con cotizaciones a la Seguridad Social en el mercado de trabajo. Y esto supone la articulación de bolsas de pobreza que han sido estables y estructurales en nuestro país durante décadas. Bien, el ingreso mínimo vital es una prestación que tiene que ser mejorada, que tiene que ser reformada en algunos aspectos, pero que ya hoy ha permitido que más de 500 000 de hogares se beneficie y que ha llevado a una situación en la que hoy la desigualdad, medida a través de lo que llamamos el índice de Gini, hoy la desigualdad es ligeramente inferior a lo que era antes de la pandemia. Y alguien dirá, bueno, tampoco es un gran logro. Ojo, en un contexto de una profundísima crisis como la que hemos vivido, lo que a nuestro país le hubiera pasado en cualquier otro momento, lo que le ha pasado tradicionalmente es un fortísimo incremento de la desigualdad que se mantiene en el tiempo, que tarda en corregirse. Y sin embargo, en apenas 2 años después de la pandemia, hemos sido capaces de corregir toda la evolución de la desigualdad, fruto de la pandemia y de congelar la actividad económica como sucedió en la pandemia. Es decir, que empezamos a tener toda una serie de elementos que construyen una infraestructura social que ayuda a cuidar, que ayuda a que las familias tengan apoyos institucionales, apoyos en la administración para construir un nuevo sistema que refuerce la protección social y, por lo tanto, los cuidados a las familias.
a través de los fondos del plan de recuperación se ha tomado la decisión de destinar una parte muy importante al ámbito de la educación, al ámbito social, al ámbito de la dependencia. Ahora me referiré con cuestiones que desde el punto de vista de la conciliación y de la reorganización de los cuidados son esenciales. Por ejemplo, la construcción de más de 70.000 plazas de educación de 0 a 3 años. Es que esto lastra la incorporación de muchas mujeres al mercado de trabajo. Digo mujeres porque no debiera ser así, pero desgraciadamente seguimos viviendo en una sociedad que todavía tiene elementos importantes de machismo y que, por lo tanto, todavía necesita no solo de un cambio cultural fuerte para reorganizar estos cuidados, sino también de infraestructuras sociales que provean de apoyos a las familias para transitar en este cambio cultural y en esta reorganización de los cuidados. Desde ese punto de vista, el apoyo a la educación de 0 a 3 años, al cuidado de las criaturas y la inversión en el ámbito de la dependencia son infraestructuras cruciales para proveer de esa reorganización de los cuidados. Y hay quien piensa que esto es sencillamente gasto económico. Yo discrepo profundamente de esta visión. No es gasto económico, es una inversión crucial. Y una inversión difiere enormemente de un gasto. Hay gastos que son muy necesarios y que hay que afrontarlos. Pero es que en este caso no solo no es un gasto, sino que es una inversión, porque son inversiones que al Estado hoy le cuestan dinero, pero que suponen un ahorro el día de mañana. Que el hecho de que, por ejemplo, en el ámbito de la dependencia, y ahora me referiré, una persona reciba una atención domiciliaria de calidad, una teleasistencia de calidad, nos está evitando un gasto el día de mañana, está evitando un envejecimiento acelerado de esa persona, está propiciando apoyos para mantener la autonomía de esa persona y, por lo tanto, evitando que finalmente haya que conceder una ayuda de grado 3 en una residencia que tiene un coste mucho mayor y que no solo supone una merma en la calidad de vida de esa persona, sino que además supone un mayor desembolso para las administraciones públicas. Es algo que hemos comprobado de sobra en el sistema sanitario. Tener un buen sistema de prevención y de atención primaria evita costes hospitalarios y costes de atención en urgencias que después son más caros. Y, por lo tanto, hay inversiones hoy que suponen ahorros enormes en el día de mañana. El Gobierno de coalición ha tomado una decisión importante también en materia de conciliación. Hemos remitido, ha pasado ya por Consejo de Ministros y se ha remitido al Congreso una ley de familias que hace una apuesta clara por esa conciliación, que desarrolla 3 nuevos permisos. Un permiso de cuidados de 8 semanas hasta los 8 años de edad de los hijos, de las hijas. Un permiso de 5 días de cuidados breves para cuidados de primera necesidad, cuidados urgentes. Y 4 días de permiso por fuerza mayor para que aquellas personas que tienen una necesidad de fuerza mayor puedan ausentarse de su ámbito laboral, de su empresa, de su centro de trabajo, para poder atender esos cuidados de urgencia. Esto no agota el camino, al contrario, queda mucha tarea por hacer, queda mucho camino por recorrer, pero da pasos en la dirección de garantizar esa conciliación de la que tú hablabas, Pilar, y que tiene que ver con reorganizar un modelo de cuidados, una sociedad que sea más cuidadora, para lo que necesita necesariamente no solo cambios culturales en las familias, que afortunadamente el movimiento feminista avanza y va consolidando e irradiando esos cambios al conjunto de la sociedad, sino también requiere de apoyos de las administraciones públicas, de infraestructuras sociales, como esa educación de 0 a 3 años, como esa dependencia, como esas leyes que faciliten la conciliación, como un sistema de pensiones que garantice prestaciones dignas para el conjunto de la ciudadanía, que permitan precisamente reforzar ese sistema, esa red de cuidados. Y para ir terminando, me quiero referir quizá a la cuestión que para mí ha sido más relevante por mi ámbito de competencias en esta legislatura, que ha sido los cuidados de larga duración, la dependencia. Como decía, la dependencia en el año 2012, cuando vivimos la crisis financiera, la respuesta que recibe de las administraciones públicas de aquel momento, el gobierno de Mariano Rajoy en ese año, es un recorte de 700 millones de euros. Una reducción muy fuerte en los presupuestos a la dependencia, que supone una merma en las prestaciones de muchísimas personas y un fuerte incremento en la lista de espera, que se consolida desde entonces hasta hoy. Una década de fuerte crecimiento de la lista de espera. De hecho, después de 2012 y hasta, yo diría, hasta el inicio de esta legislatura, la dependencia
se atasca, la dependencia se para, se bloquea. Es un sistema que prácticamente cuando llegamos al gobierno tiene que ser reiniciado, tiene que ser puesto de nuevo en marcha y en funcionamiento como consecuencia de unos recortes que lastraban fuertemente la atención a la dependencia. El Gobierno de coalición toma una primera decisión y es el primer año, en los primeros presupuestos generales que se aprobaron, revierte el conjunto de los recortes que había sufrido la dependencia en la década anterior. Y en el segundo y en el tercer año se incrementa cada año en la misma cifra los presupuestos generales de dependencia para consolidar lo que ha sido el mayor avance en la historia de la democracia en materia de financiación. La financiación no lo es todo. Haberle incorporado 3.000 millones de euros al sistema de la dependencia no resuelve los problemas del sistema de la noche a la mañana. Pero si bien es cierto que no es condición suficiente, desde luego es condición necesaria. Sin hacer eso es imposible resolver nada y, por lo tanto, hecho eso, hemos podido empezar a caminar en el avance de lo que ha sido un plan de choque. En enero del 2021, un año después de la pandemia, el conjunto de las administraciones públicas, el conjunto de las comunidades autónomas representadas en el llamado Consejo Territorial de la Dependencia, sabéis que el sistema de atención a la dependencia es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En la Administración General del Estado tenemos una tarea de coordinación, pero es una competencia autonómica. En ese 1 de enero del 2021 adoptamos una decisión que es formalizar un plan de choque en atención a la dependencia, un plan de choque en el que la Administración General del Estado se compromete a poner una financiación sobre la mesa y el conjunto de las administraciones nos comprometemos, las administraciones autonómicas se comprometen a una reducción de la lista de espera, a un incremento del empleo creado en el sector y de la calidad del empleo que se crea en el sector, a un aumento de las cuantías y de las intensidades en el ámbito de la dependencia. Y efectivamente lo que hemos visto 2 años después de la firma de este acuerdo, que se acuerda en la mesa de diálogo social, con los interlocutores sociales y en el Consejo Territorial con las comunidades autónomas, es que 200.000 personas en estos 2 años han entrado en el sistema. 200.000 nuevas personas se han incorporado al sistema. Al tiempo que se incorporaba nueva gente al sistema, porque el sistema, claro, después de la pandemia tenía un cuello de botella que estaba pidiendo entrar. Esas 200.000 personas han podido entrar en el sistema y al mismo tiempo y de forma simultánea se ha reducido en 100.000 personas la lista de espera del llamado limbo de la dependencia, de atención a la dependencia. Se han creado 80.000 puestos de trabajo durante este tiempo y además se ha financiado a las comunidades autónomas en función de la calidad de ese empleo. Porque no hay cuidados de calidad si el empleo no es de calidad. El 80% de lo que se aporta en el sector de la dependencia tiene que ver con la fuerza de trabajo, tiene que ver con el empleo y, por lo tanto, no existen servicios de calidad si no hay empleo de calidad. De hecho, hemos visto cómo en los convenios de cada una de las comunidades autónomas hemos empezado a ver fuertes crecimientos salariales y de acuerdos con las entidades con las que se contrata la atención a la dependencia, un incremento del 50% en Baleares, del 45% en la Comunidad Valenciana, es decir, que empezamos a ver una mejora sustancial de los servicios. Y por ir terminando, no se trataba solo de reducir listas de espera, no se trataba solo de reactivar de nuevo el sistema de atención a la dependencia, de mejorar las ratios de profesionales que tiene el sistema, que es una cuestión crucial. Se trataba también de avanzar hacia un nuevo modelo. Yo creo que Dolors lo ha explicado perfectamente. Las personas, por el hecho de envejecer, no debemos perder derechos. No puede ser que por el hecho de envejecer y de no poder permanecer en nuestro hogar vayamos a un centro residencial donde, por ejemplo, se conculca el derecho a la intimidad. ¿Por qué? Donde, por ejemplo, se conculca derechos tan básicos como vivir libre de ataduras. Es que hoy, en nuestro país, o mejor dicho, hasta hoy en nuestro país, porque ya no es legal, pero hasta hoy en nuestro país era legal las ataduras en las residencias. Bueno, es verdad que hay personas que tienen una demencia, es verdad que hay personas que sufren dolencias importantes, pero los cuidados tienen que hacerse cargo de esa realidad. No podemos resolverla con ataduras farmacológicas, químicas o físicas. Y esto, afortunadamente, en el nuevo acuerdo de residencias que se aprobó en el Consejo Territorial hace unos meses, queda desterrado y queda prohibido. Y es un acuerdo de residencias que consagra un nuevo modelo de atención. En primer lugar,
planteando la necesidad de apoyos para que las personas que quieran vivir en su hogar puedan permanecer en su hogar todo el tiempo que sea posible. Pero para hacer eso es necesario apoyos, es necesario mejorar la teleasistencia, que acaba de ser declarada derecho subjetivo, derecho universal para el conjunto de los dependientes, gracias precisamente a ese acuerdo. Es necesario mejorar la atención domiciliaria, es necesario que se cree el servicio de asistencia personal, que no existe en este momento como servicio, existe como prestación económica. Es necesario, en definitiva, reforzar todos esos apoyos que vamos a necesitar todos a medida que envejezcamos para permanecer en nuestro domicilio y solo cuando sea necesario, solo cuando no quede más remedio, pasar a una residencia que en todo caso tienen que cambiar. Y el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas, el acuerdo suscrito por la mayoría de las comunidades autónomas, algunas no han querido hacerlo, es un acuerdo en donde lo que precisamente se consagra es un nuevo modelo de atención más parecido a los hogares, con un máximo de 15 personas por unidad de convivencia, con una ratio que duplique la atención de, la atención de primera línea, la atención de auxiliares de atención directa, con un nuevo modelo que establezca un tope máximo al crecimiento, al tamaño de las residencias, porque efectivamente no es lo mismo envejecer en un espacio de 50 personas a hacerlo en una residencia de hasta 200 o 300 personas como tenemos en nuestro país. Y creo que este nuevo modelo permite de alguna forma que España se ponga en la hoja de ruta de países de nuestro entorno donde, pondré un caso, hoy en los países nórdicos ya no es legal construir residencias de más de 15 o 20 personas. Quiero decir que vamos tarde, debíamos dar este paso y debíamos hacerlo desde hace tiempo. Y ahora sí termino con una reflexión un poquito más general. Vivimos una política dura, vivimos en nuestro país una política, yo diría, erosiva, abrasiva a veces, y en particular una oposición como es la oposición del Partido Popular y Vox, caracterizada por un carácter, yo diría, profundamente destructivo, incapaz de aportar alternativas. Y frente a una oposición destructiva, cuyo objetivo durante esta legislatura básicamente ha sido derribar al Gobierno, en donde rara vez hemos tenido un diálogo en torno a cuál debe ser la hoja de ruta que necesita este país, yo creo en la política que mejora las condiciones de vida de la ciudadanía, que mejora los servicios, que mejora las condiciones de vida de la gente. Y de hecho, más allá de ese primer nivel, ¿no?, de esa espuma diaria en donde vemos esa fuerte confrontación, el país avanza. Y el país es capaz de llegar a acuerdos en el marco del diálogo social con las comunidades autónomas, en donde se acuerda precisamente mejoras relevantes en esta materia, en donde se reivindica lo que yo entiendo como la política útil, la política que permite que, en definitiva, nosotros hagamos nuestro trabajo y la ciudadanía reciba lo que merece, que es mejores servicios por los impuestos que paga. Y en este sentido me parece que esa es la vía para ensanchar, en definitiva, nuestra democracia, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nacho, y me reafirmo en lo que decía. Menos mal que esta pandemia nos ha pillado con Unidas Podemos en el Gobierno y con gente como Nacho Álvarez al frente de tareas tan importantes, de verdad. Y ahora vamos a dar la palabra a Eneritz, que nuestra candidata a diputada foral de Vizcaya. Ella también en esta legislatura ha estado ha sido juntera en las juntas generales de Vizcaya, y entre sus tareas yo sé que pues ha trabajado alrededor de toda esta temática de los cuidados de la que estamos hablando. Entonces sí me gustaría saber cómo vivió esa situación, ¿no? Cómo se hace frente, ¿no?, desde una institución y desde la oposición también, ¿no?, con la dureza que significa ver que las medidas quizás no son adecuadas, pero en este caso no puedes tomar o poner encima de la mesa aquellas cuestiones que crees que pueden solucionar
solucionar la vida de la gente, o por lo menos sostener en cierta manera la vida de la gente. Supongo que la experiencia es un aprendizaje, y a partir de ese aprendizaje, sobre todo, me gustaría que te centraras en una segunda parte, es decir, que como candidata, ¿no? Como candidata además a diputada foral, ¿no? En el ámbito este, que es un ámbito que conoces muy bien, el de la reorganización de los cuidados, ¿qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres para tu tierra, para Vizcaya, para Euskadi? ¿Cuáles son los retos y cuáles son las medidas más efectivas que pueden hacer, ¿no? Poner en marcha esa hoja de ruta de la que hablábamos tan necesaria? Bueno, pues primero es que ricasco. Para mí, la verdad que es un placer tener a mi académica de cabecera en esta sala hoy, y lo estoy disfrutando un montón, así que muchas de las cosas que quizás diga hoy a ti te suenen, quiero decir, porque bebo también, ¿no?, de esa parte teórica, con lo cual estará muy presente. Pero también, y uniendo a esto que decías, Pilar, también un agradecimiento a Nacho, porque creo que el hecho de que, tienes mucha razón cuando dices que el hecho de que nosotras estemos en el Gobierno en un momento tan crítico, ¿no?, como el que vivimos actualmente, pero el que empezamos viviendo con la pandemia, ha hecho que las respuestas sean distintas. Pero yo voy a hablar de esa respuesta desde la visión de Euskadi, donde a veces parece que vivimos una situación donde parece que estamos algo mejor, ¿no?, que el resto de comunidades autónomas, y a veces no es tan real como parece, ¿no? La experiencia que se vive aquí es muy similar a la que se vive en el resto de comunidades del Estado, ¿no?, en cuanto a incidencia de la pandemia, en cuanto a la situación y organización de las residencias. No es algo, digamos, tan irresponsable como lo que ocurre en Madrid, ¿no?, con Ayuso, que yo creo que es justo el ejemplo en negativo, pero sí que hay elementos que dificultan mucho la gestión durante ese tiempo. Yo lo que rescato de ese periodo es que fue un momento, habéis hecho referencia a los dos, ¿no?, en el que además se sacan una serie de lecciones como aprendidas, pero que a veces no sé si se han llevado a la práctica, ¿no?, en el sentido de, todas y todos íbamos a salir mejores de estas, ¿no?, y además íbamos a poner los cuidados en el centro de las políticas públicas. Sin embargo, yo lo que refiero y veo cuando en la práctica diaria, ¿no?, desde el partido de oposición, es que se vuelve nuevamente a la práctica de cuidados que había anteriormente. No hay ningún cambio, no hay un cambio real, las políticas no se han puesto en el centro, vuelven a estar en el mismo sitio, solo que sí que hay un cambio. Se cambia el relato, se cambian las palabras, se viste lo nuevo que se va o se quiere hacer, ¿no?, de un halo de hay que poner a las personas en el centro, la sostenibilidad de la vida, pero efectos prácticos entre pocos y ninguno, porque es eso, es ponerle un lazo bonito, ¿no?, pero en la práctica no hemos visto nada. Por eso cuando decías, me parecía muy interesante, dices 3.000 millones más, yo me preguntaba, ¿en manos de según quién? Es mejor no dárselos. Es cierto, es mucho mejor no dárselos, porque claro, ¿para qué? ¿A dónde? ¿Cómo lo va a destinar, ¿no? ¿Dónde se va a dirigir esto y a qué modelo? Y claro, el modelo de cuidados que ha continuado estando encima de la mesa es ese que es el familiarizado, el feminizado, el precarizado, porque no terminamos de romper la tensión que existe entre lo que es el capital y la sostenibilidad de la vida, que es de lo que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? Tenemos una estructura social que, ¿no?, ha venido funcionando de una determinada manera, se produce una serie de cambios sociales importantes, pero no nos adaptamos en la respuesta de cuidados a la nueva situación. Seguimos respondiendo igual. Y a mí esta es una de las partes que más me preocupa, el cómo hacer ese tránsito, ¿no?, qué otros cambios, porque no solo es hablar de qué recursos o qué prestaciones vamos a poner encima de la mesa para que las personas estén cuidadas, sino de generar el ecosistema necesario para que eso se pueda producir. Y eso tiene que ver con ponerse las gafas moradas, ¿no?, tiene que ver con
hablar de conciliación tiene que ver con el mercado laboral, tiene que ver con muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, es como un trabajo de hormiguita, ¿no?, que vamos haciendo, pero que yo a veces me impaciento, ¿no? Digo, ¿esto para cuándo, ¿no? Porque son tantos elementos los que hay encima de la mesa que bien es cierto que es muy difícil, ¿no?, ver cómo vamos rompiendo esa tensión en el sistema. Luego, en este elemento, en este mare magnum, ¿no?, que tenemos ahora, donde se convive, ¿no?, un nuevo enfoque, unas nuevas demandas de cuidados, también por parte de un determinado sector de la sociedad, muy impulsado por todo el movimiento feminista también, ¿no? Y donde empieza a emerger también otra idea que hasta ahora no se había hecho presente por aquello que comentabas tú, Dolors, ¿no?, que es como eso que llevamos ahí a cuestas de la moral, ¿no?, y es el derecho a no cuidar. Y de esto se empieza a hablar ya más en la calle, ¿no?, de una manera como más abierta, el decir, bueno, es que yo no quiero cuidar, o no me apetece, o quiero dedicarme al cuidado, pero en la parte que tiene que ver más con la parte emocional o relacional con mi madre, con mi abuelo, pero no quiero hacer las labores de higiene, de alimentación, ¿no? Y esa parte cada vez está más presente también en el relato que vamos construyendo de forma conjunta, ¿no?, entre las personas que participamos, especialmente dentro del movimiento feminista, ¿no? Yo creo que empieza a surgir esto. Y entonces, en todo esto, ¿no?, pasa la pandemia, volvemos como nuevamente a coger las inercias anteriores, y lo que vamos viendo, por lo menos en Euskadi, es que se disfrazan las políticas de cuidados low cost de otra cosa, ¿no? Yo te oí hablar a ti de unidades convivenciales, que a mí me parece que es una muy buena idea, ¿no?, dentro de la gestión y de la organización vital de las residencias, que genera más calidez en la atención, ¿no?, que si realmente estamos hablando de atención centrada en la persona, esa es una pata importante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay dos elementos que, tal y como está montado el sistema aquí, hay dos derechos que se están conculcando de forma reiterada. Uno de ellos es, no hay libre elección al modelo de cuidado que uno quiere, se dice, pero ¿qué quieres ser? ¿Cuidado en tu casa? ¿Quieres ser cuidado en una residencia, en un centro de día, ¿dónde? ¿No? O, no, es que yo quiero ser cuidado, mira, en la residencia que está en mi pueblo. Ya, pero tienes que esperar 15 años para poder entrar, ¿no? O sea, el sistema no permite, no hay recursos suficientes, tanto residenciales y diurnos como recursos que fortalezcan la red de cuidados dentro del hogar, que realmente permitan que yo pueda elegir libremente dónde quiero estar. Y luego, por otro lado, otro elemento que se dice pero que no se cumple tiene que ver con la atención centrada en la persona. Estamos llegando a un punto en el que parece que hablar de atención centrada en la persona es simplemente llamarle por su nombre, que tenga puesta en la habitación de la residencia una foto y, ¿no?, que esté, bueno, pues que esté personalizada, ¿no?, la habitación, y poco más. Y se atienden exclusivamente elementos sanitarios, físicos sanitarios, pero no se entiende a la persona como un elemento ¿no?, como algo al que atender de otras formas, ¿no? Toda la parte espiritual, emocional, relacional, de participación social. O sea, hay un montón de elementos ahí que no se están trabajando. O sea, siguen siendo los espacios residenciales aparcamientos de personas mayores y no hay un desarrollo efectivo y real de esto que tiene que ver con la atención centrada en las personas. Y hay esto como elementos que tienen que ver con los nuevos modelos que se van desarrollando, ¿no?, y esas ideas que van surgiendo. Pero luego, en el entramado de recursos que hay,
sigue habiendo determinados... bueno, el relato lo ha ganado lo económico, ¿no? En la parte de los cuidados, por lo menos en Euskadi claramente. En Vizcaya tenemos 2 residencias públicas, 2. El resto, el 95,3% de las plazas, pues sí, concertadas, pero en residencias que son, perdonad, es que en residencias que son privadas, entonces de gestión privada, con todo, bueno, pues las consecuencias que esto tiene, ¿no? Para la calidad de la atención y para las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Y hablábamos de los salarios y decíamos, bueno, parece que aquí no son tan bajos. Aquí hay una diferencia de 1 a 4 de la misma categoría de una trabajadora en una residencia pública, que es funcionaria, a una trabajadora de la misma categoría en una residencia privada. Hay una diferencia abismal, que no se sostiene, pero es una diferencia que no se sostiene y que solo se entiende desde el no darle el valor al cuidado que realmente tiene. Hay momentos en los que te cuestionan muy a menudo, a mí me preguntan por lo menos muy a menudo, pero ¿por qué está tan precarizado, ¿no? el sector de los cuidados? Pues porque lo hacemos las mujeres. Porque estoy segura de que si estos trabajos los realizasen los hombres, se valorarían, ciertamente, sin ningún problema. Y mientras no pueda haber un reparto real de las cargas del trabajo, mientras no tengamos recursos realmente que facilitan la conciliación, es fácil que continúe esta precarización. Y la precarización ya llega bueno, pues a la N, especialmente cuando hablamos de trabajadoras en el ámbito doméstico. Recientemente leía un informe que había hecho un sindicato en Euskadi que venía a decir que del total de horas trabajadas en Euskadi, el 61% eran horas de trabajo de cuidado, profesionalizado y no profesionalizado. Y además, el porcentaje de horas de trabajo profesionalizado era muy escaso, muy escaso. Y nos estamos encontrando en los hogares personas que, bueno, pues están en una situación de necesidad personal muy elevada que es aprovechada, ¿no?, para, bueno, pues para poder cuidar de la persona que tienes en tu casa, tu familiar, pero a la que explotamos, bueno, pues a veces sin mucho escrúpulo. Hace poco me encontraba con una trabajadora que es trabajadora de cuidados a domicilio, es extranjera, y me decía que en Álava ocurre una cosa, y es que no hay trabajadoras domésticas. No hay. Las trabajadoras domésticas que trabajan en Álava vienen de Vizcaya y no se las paga el transporte. Y solo tienen las agencias, porque se ha creado un entramado de agencias increíble, al que habrá que meter mano en algún momento. Las agencias lo que les ofrecen es: el transporte no te lo pagamos, pero si quieres puedes vivir interna en la casa. Claro, pero si vives interna en la casa, el salario se reduce sustancialmente. Con lo cual, constantemente tienes a la persona embargada en esa situación sin poder tener libertad para poder decidir qué hacer. Entonces, son elementos que creo que son importantes a tener en cuenta a la hora de, bueno, pues de mejorar, si realmente queremos dar el paso de transformar, ¿no?, el modelo de cuidados que tenemos. Y por mi parte, nada más.
Pues muchas gracias. Eneritz, como habéis podido comprobar, pues creo que ha hecho una radiografía muy interesante, ¿no?, de cómo está la situación de los cuidados también aquí en Euskadi, porque a veces es verdad que se habla, ¿no?, de ese oasis vasco, ¿no?, como un territorio y una comunidad donde el bienestar, ¿no?, de todos y de todas es mucho mayor, ¿no? A veces hay que mirar con un poco más de atención para ver, ¿no?, que se trata un poco de vestir las cosas, ¿no?, y de darles cierta apariencia que en realidad no es, sino que nos asemejamos a lo que sucede más o menos en cualquier territorio. Bien, han salido un montón de cosas interesantes. Yo casi que había una cosa que creo que ha dicho Nacho, que cuando hablamos de cuidados estamos hablando de un ámbito que es multidimensional, que tiene muchas facetas, que tiene muchos lados y que tiene muchas miradas, ¿no? Y aquí se ha visto, porque cuando hablamos de cuidados a veces da la sensación de que hablamos solo de atención a personas mayores, a dependencia, pero tendríamos que hablar de cómo cuidamos a las criaturas, tendríamos que hablar de conciliación, que ha salido aquí, tenemos que hablar, como no, de mercado laboral y de la igualdad, ¿no?, en el desempeño de ese trabajo, no solo reproductivo, invisible, sino productivo. Entonces hay, ¿no?, como demasiadas dimensiones y que hay que trabajar y abordar todas estas dimensiones para al final llegar a eso que aparecía, yo creo, si no recuerdo mal, en el informe de Dolors. En un momento habla de sociedades cuidadoras y de ciudades cuidadoras. Entonces yo creo que el abordaje, como digo, es multidimensional. Dicho esto, yo os dejaría acabar a vosotras con una última reflexión que bueno, pues que os parezca, ¿no?, como el resumen de aquella cuestión que os parece más relevante para llegar a ese objetivo, ¿no?, de sociedades cuidadoras y de ciudades cuidadoras. Seguimos igual el mismo orden, así que Dolors, cuando quieras. Bueno, es que ricasco. A ver, voy a poner la mirada en una cuestión, y es que los derechos los hemos ido consiguiendo a base de luchas. Nadie nos ha regalado nada. Y esto lo sabemos. Y entonces la reflexión es, ¿qué estamos haciendo la ciudadanía para reivindicar el derecho al cuidado? ¿Hay luchas aquí? Bueno, esta es la reflexión. Yo creo que hay que también estamos en un contexto politizado en el que diré que al cuidado le falta politicidad. No hay demanda ciudadana. Es decir, hay necesidad ciudadana, hay necesidades a resolver. Hay situaciones, yo decía, muy, muy, muy difíciles. Me impresionó mucho cuando una mujer me dijo, mire, a mí la pandemia no me ha cambiado nada. Yo ya vivía confinada, estaba cuidando a su madre con demencia senil desde hacía más de 5 años. Porque a pesar de las políticas públicas, estos recursos insuficientes no llegaban. Bueno, ¿por qué le falta esta politicidad al cuidado? Bueno, porque en buena parte lo resolvemos en las familias de la manera que podemos, juntando los recursos. Yo a veces hablo de que estos recursos son una especie de puzzle, ¿no? Yo hablo del mosaico de recursos de cuidados, ¿no? Que si la ayuda de la dependencia para cuidadora familiar, que si el centro de día, que si tengo esta ayuda ya he de pagar lo otro, que si la hermana que viene por las tardes, que si la empleada, que no sé qué. Es decir, es toda una filigrana de recursos que hemos de hacer, con toda una dimensión y un tipo de situación que yo he puesto esta situación, este ejemplo, ¿no? Esta mujer que me decía, yo ya vivía confinada. Es decir, estaba en una situación que no toleraríamos en un ámbito laboral y lo estamos haciendo en las familias. Entonces, esto contribuye a la falta de politicidad del cuidado, es decir, porque, ¿no?, esta dimensión de la cuestión moral, que insisto, ha de seguir porque estamos reivindicando la interdependencia, la solidaridad en nuestras sociedades, cambiar, ¿no?, este modelo utilitarista y meritocrático que tenemos. Por tanto,
el criterio moral es bueno, ¿no? Lo que no es bueno es que no podamos cuidar por elección, sino por obligación, porque no tenemos recursos suficientes. Entonces, ¿ha habido luchas en el ámbito de los cuidados? Sí, luchas, pero segmentadas, ¿no? Las trabajadoras de residencias de Vizcaya, pongamos por caso, ¿no? O las trabajadoras de hogar, que se han movilizado muchísimo a través de asociaciones, bueno, han sido muy reivindicativas. Pero una de las cosas que hemos comprobado es que no hay conciencia de sector. Así como en el sector sanitario, quienes están en él tienen conciencia de trabajar en un mismo sector, seas camillero, seas médica, en el contexto del cuidado social no hay esta conciencia. Esto lo hemos podido comprobar. Tanto es así que recuerdo haber hecho un taller en que mezclé directoras de residencias con directoras gerentes de servicios de atención domiciliaria y unas no sabían lo que hacían las otras. Es que no tenían ni idea. No sabían las condiciones laborales de las trabajadoras mutuamente. Tanto es así que algunas me escribieron y me agradecieron decir qué bien que hemos hecho este taller, nos hemos enterado, claro. Entonces, ¿qué conciencia del sector tiene esta empleada de hogar uberizada? Porque las plataformas han empezado a entrar ahí también, ¿no? De ser del mismo sector que la trabajadora de la residencia, ¿no? O de la trabajadora de atención domiciliaria. Está desarticulado el sector. Y entonces yo creo que la ciudadanía hemos de hacer cosas. En Cataluña las hemos empezado a hacer, no sé con qué éxito, porque claro, ustedes saben, hay mareas sanitarias, hay mareas de educación, hay mareas de pensionistas, hay mareas por el derecho a la vivienda, pero para esto no. Hay, en todo caso, unas organizaciones de familiares de residencias que han sufrido muchísimo y que precisamente por esto están, digamos, como también cerrados en sí misma, digamos. Lo que estoy diciendo es que no hay un movimiento global que pueda reivindicar el derecho al cuidado y los derechos de las personas que cuidan. Y en este sentido les cuento simplemente muy poquito, lo que hemos empezado a hacer en Cataluña, porque siendo conscientes de esto, un pequeño grupo de personas, unas del sector académico, otras del activismo social, empezamos a plantearnos esto y organizamos lo que llamamos un foro social de los cuidados. Hicimos un primer foro social hace un año. Hicimos previamente unos talleres y así, sin más, nos acudieron 350 personas a las cocheras de Sants, para sorpresa nuestra. ¿Sí? A partir de ahí organizamos lo que ahora llamamos una red por el derecho al cuidado, donde quienes participan, pues quienes quieran, quienes de una manera u otra están vinculados con el cuidado, que somos todos. ¿No? Por tanto, tenemos desde personas trabajadoras, desde yo estoy en un pueblo y tenemos aquello, la leya cuidadora, pues el pueblo cuidador, ¿no? Es decir, un tipo de personas muy distintas. Entonces, ¿qué intentamos? Articular el sector, es decir, crear esta conciencia de que somos de un mismo sector y a lo mejor podemos tener intereses contrapuestos, ¿no? Tenemos trabajadoras de hogar y tenemos familias que contratan estas trabajadoras de hogar. Nos hacen parecer que sean intereses contrapuestos. Claro, pero ¿qué tenemos en común para luchar para que haya unas mejores condiciones para el cuidado? ¿No? Entonces, crear conciencia ciudadana, hacer demandas al sistema político en Cataluña. No nos metemos con los demás, ni siquiera con el Estado. Tranquilo, de momento. De momento. Bueno, y ahora la acción que tenemos, hemos organizado jornadas, tenemos grupos de trabajo, yo qué sé. Pero se han incorporado gente más joven, con mucha dinámica, que controlan esto de las redes sociales, y ahora el día 6 de mayo vamos a hacer el segundo foro, esta vez descentralizado, lo vamos a hacer el mismo día en Tarragona, en Girona, en Lleida y Hospitalet de Llobregat, para que no sea Barcelona ciudad, que también hay un sistema muy urbanocéntrico, ¿no? Bueno, es una labor, no sé cómo se dice en castellano esto, una simiente, ¿no? Estamos intentando sembrar, porque esto puede ayudar
a quienes toman decisiones políticas. Porque es decir, lo que hay que hacer es mucho. Y yo sé, porque he participado en la política institucional, que cuando hay demanda ciudadana, esto incide de alguna manera. Y cuando hay lucha, pues incide más. Y por tanto, yo aprovecho y acabo aquí mi intervención para invitaros a que os impliquéis, porque finalmente es cosa de todos y todas. Bueno, pues muchas gracias, Dolor. Desde luego apuntamos esa magnífica idea, ¿no?, que parece que la tenemos en la cabeza, pero que puesta así, explicada de esa manera, ¿no?, hacer hincapié en esa desarticulación de un sector que realmente no está articulado y la necesidad, ¿no?, de acompasar todos los intereses alrededor, ¿no?, del mundo de los cuidados para empujar un derecho que es el derecho al cuidado, porque como todas hemos visto, las que hemos participado desde el activismo en otras cosas, no hubiéramos conseguido. Yo voy a hablar del derecho a la vivienda si no hubiera habido en este país un movimiento tan amplio para que finalmente, espero la semana que viene, tengamos esa ley de vivienda. Es decir, y en este caso sí es verdad que apuntamos esa idea para también en Euskadi, te seguiremos la pista porque me ha parecido, la verdad es que una idea muy, muy, muy interesante de poder ayudar de alguna manera o ver cómo podemos desde los diferentes ámbitos, ¿no?, empujar esa posible, ¿no?, articulación de ese sector. Muy, muy interesante. Bueno, Nacho, te toca. Venga, adelante. Sí, yo quiero retomar una idea de Neritz sobre la cuestión de la libertad, ¿no? Yo soy madrileño, vivo en una comunidad con una presidenta a la que le gusta hablar de la libertad, pero la libertad ni empieza ni termina ni se agota en el hecho de poder tomar cañas en los bares. Va más allá, obviamente, y tiene elementos en el ámbito, por ejemplo, de los cuidados de larga duración que son cruciales. Ser libre cuando uno es mayor quiere decir poder contar con los apoyos necesarios para decidir cómo y dónde quieres vivir, cómo y dónde quieres ser cuidado. Si quieres hacerlo en una residencia que se adapte y respete tus derechos, quieres hacerlo en tu casa, en tu domicilio. Y por lo tanto, carecer de estos apoyos, en el fondo, restringe, recorta y limita la libertad de las personas mayores. Y en este sentido, retomo también en Neritz otra idea tuya, que es verdad que el Gobierno de coalición ha puesto en marcha una nueva hoja de ruta en el ámbito de los cuidados de larga duración, en el ámbito de la dependencia, pero reorientar un transatlántico cuesta mucho. Esto, ¿no? Cuando estás al frente de un transatlántico, moverlo unos grados cuesta un montón. Claro, es verdad que cuando pasa el tiempo y el transatlántico lo reorientas unos grados, igual ya no llega a un punto, a un puerto, sino que el destino final cambia mucho y llega a otro puerto. Y en esa pelea estamos, ¿no? En reorientar unos grados ese transatlántico. ¿Qué es lo que pasa? El Gobierno de coalición toma la decisión de que se reforman las pensiones y al día siguiente tenemos pensiones actualizadas al IPC. Al día siguiente se han actualizado a un IPC del 8%. El Gobierno de coalición toma la decisión de que hay que subir el salario mínimo interprofesional y en 3 años tenemos un salario mínimo interprofesional que por fin, después de muchas décadas en este país, cumple el mandato de la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio del país. El Gobierno de coalición toma una decisión que es, en el contexto de la pandemia, no vamos a dejar que se hundan los trabajadores, que se hundan los hogares, que se hundan las empresas y, por lo tanto, vamos a cuasi nacionalizar las nóminas, que es lo que hicimos con los ERTEs. Y es una decisión de un día para otro y se ejecuta. Y, sin embargo, este transatlántico cuesta reorientarlo. Bueno, es que, y aquí engancho con una idea que me parece muy, muy, muy buena, ¿no?, lo que contaba Dolors, es que en el ámbito del estado del bienestar y de las prestaciones del estado del bienestar creo que hay 2 dimensiones que son clave. La lucha, la organización social, la reivindicación ciudadana y el poder autonómico. Y en este caso el poder foral. Y por eso a mí me gusta decir que las elecciones autonómicas, en el caso de Euskadi, las elecciones forales, desde luego las elecciones municipales, nadie puede pensar que son elecciones de segundo nivel, de segundo grado. Muy al contrario.
En el ámbito de la dependencia, el poder está en manos de las comunidades autónomas. En el ámbito de la dependencia, el poder está en manos de las diputaciones forales. Y aquí, por lo tanto, el verdadero reto, es decir, aquí uno no lleva un transatlántico cuando está al mando de una diputación foral o de una comunidad autónoma, lleva una lancha motora. Y la posibilidad de reorientar es mucho más rápida. Y el reto que tenemos es ser capaces de construir también ese poder autonómico y ese poder foral que acompañe a un gobierno de coalición que está haciendo un esfuerzo que desde luego, por el que desde luego se condicionan los recursos. Más de 3.000 millones de euros, decía anteriormente, que está trasladando recursos a las comunidades autónomas, a las diputaciones forales y que, ojo, está condicionando esos recursos. Esos recursos no se pueden utilizar para cualquier cosa. Los recursos del plan de recuperación son para un cambio de modelo y esto ha llevado a 17 reuniones bilaterales que se repiten todos los trimestres en donde vamos viendo a qué se dedica este dinero, a qué sí, a qué no, esto no se puede, esto sí, pero claro, esto es un camino lento, que desde luego se acompañaría con mucha más velocidad teniendo poder autonómico y teniendo responsabilidad institucional en el ámbito autonómico y foral. Y quiero señalar una cuestión adicional. La mayor parte de los fondos en un ámbito que es competencia autonómica, desde luego los hemos transferido de forma condicionada a las comunidades autónomas, de forma condicionada, insisto, porque es para la realización de determinado tipo de proyectos y para otros no, aquellos que van encaminados al nuevo modelo de cuidados, pero también hemos reservado una parte de actuación directa desde el Ministerio de Derechos Sociales para una serie de proyectos piloto. En concreto, hemos reservado 150 millones de euros que están sirviendo para desarrollar una serie de proyectos piloto en el ámbito del sinhogarismo, por ejemplo, en el ámbito de la atención a la infancia, la apuesta por un modelo de infancia que saque a los menores de las instituciones. Somos un país que tiene 1.000 niños con menos de 6 años, en el ámbito residencial. Esto es impropio de una democracia en el siglo XXI. Y, por lo tanto, apostar por un modelo de acogida familiar es clave. Estamos reservando financiación para proyectos piloto en el ámbito de las personas mayores, de cohousing, de nuevas residencias adaptadas, pequeñas y adaptadas a las necesidades de las personas mayores, de apartamentos tutelados. Estos proyectos, claro, nosotros no podemos sustituir la acción de las comunidades autónomas que construyen el estado del bienestar. Podemos, en un ámbito que es de competencia autonómica, ejercer la coerción y la coordinación necesaria para reorientar ese transatlántico. Pero también la experiencia de estos proyectos piloto, que empiezan ya a verse, está siendo muy fructífera. Y muy fructífera en el sentido de que estoy seguro que se van a poder escalar el día de mañana, que van a construir pequeños focos, pequeños fuegos que ayuden a arrojar cierta luz sobre las prácticas políticas, de políticas públicas, que se deben desarrollar en nuestro país en las próximas décadas. Nadie, en su sano juicio, podrá defender dentro de poco tiempo que es mejor que haya niños menores de 6 años en instituciones cuando pueden estar en familias de acogida, cuando hay proyectos que lo están demostrando, cuando hay comunidades autónomas que ya están poniendo en marcha proyectos similares. Y lo mismo sucede no solo en el ámbito del cuidado de la infancia, de la protección a la infancia, sino también en el ámbito de los cuidados de larga duración, de cuidados a las personas mayores. Hoy ya sabemos, hay muchos proyectos que demuestran que las experiencias de cohousing, que las experiencias de residencias en donde personas mayores conviven, por ejemplo, con personas jóvenes que están estudiando y que forman parte de la residencia y que pueden formar parte de esa residencia porque participan, bueno, porque reciben también un apartamento con precios reducidos, pero porque participan de la vida de la residencia y eso aporta un valor a la vida de la residencia que es enteramente nuevo. Esas experiencias yo creo que van a servir para iluminar el camino de políticas públicas que tiene este país y que desde luego yo creo que ha de complementarse y en ese sentido todas las esperanzas depositadas no solo en tu candidatura sino en las próximas elecciones autonómicas y municipales que tenemos el 28 de mayo, en que haya candidaturas que den lugar a gobiernos de coalición, que den lugar a gobiernos progresistas que permitan remar conjuntamente en la misma dirección. Así que todo el ánimo del mundo, toda la fuerza del mundo, porque desde luego vuestro éxito es nuestra capacidad de seguir avanzando en esta dirección.
Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Desde luego, muy de acuerdo con esa importancia de las elecciones municipales y, en este caso, forales, para poner en marcha, en cierta manera, toda esa hoja de ruta de la que hablábamos, para que todas las personas en nuestro territorio, en este caso en Euskadi, vivan un poco mejor y, sobre todo, para que muchas mujeres puedan disfrutar de esas vidas buenas. Y ya le doy la palabra a Eneritz para que ella, ¿no?, que va a ser que es la candidata y ojalá sea la diputada foral, pues cierre este bonito encuentro. Bueno, yo en esto de ya por concluir, a mí hay una parte, como dos partes, ¿no? Esto que tiene que ver con el entender los cuidados más allá de la atención a personas mayores y dependientes, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante, realmente es muy importante, y no sé si llega esa parte, pero realmente es muy importante el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno ahora mismo, y es cierto que necesitamos un cambio aquí, porque no llega. O sea, no se materializa. Quiero decir, se viene con la idea, se viene con el discurso, pero no se baja a tierra en el sentido que se tiene que bajar, ¿no? Se viste, ¿no?, lo que se va a poner en marcha de esta parte que viene, la llevan aprendida de allí, probablemente de oírla una y otra vez, pero luego no la ponen en práctica. Y a mí me parece que en ese sentido, ya que voy a pedir... Me parece que sería muy interesante, porque daría mucho impulso a las comunidades autónomas. Creo que sería muy interesante hacer un plan estratégico de cuidados, en el sentido amplio, de cuidados en el sentido amplio, porque creo que realmente impulsaría a las comunidades autónomas a tomar una dirección concreta. No valdría hacer trampas, ¿no? Más allá de que yo cuando leo los documentos que salen de Madrid veo algunos elementos donde digo, mira qué bien, esto aquí me evitan, ¿no?, o ponen límites pero aún así buscan la manera, ¿no?, de saltarse algunas cuestiones. Y luego, hablando en la cuestión de atención a cuidados de larga duración, a personas mayores, a personas dependientes, yo creo que si realmente queremos garantizar el derecho al cuidado de las personas de una forma digna, tanto para el que recibe esos cuidados como para la persona que lo proporciona, bien sea en el hogar, bien sea, ¿no?, en un espacio residencial donde cada uno elija esto, creo que es importante que desarrollemos un servicio público de cuidados de verdad. O sea, si entendemos que el cuidado realmente es un derecho, como lo es el sistema sanitario, la atención sanitaria, los cuidados tienen que estar en la misma medida igual de garantizados. Si yo tengo garantía de ir al médico, si tengo garantía de una medicación, tengo que tener garantía por derecho a poder recibir la atención que necesito, ¿no?, como persona mayor, como persona dependiente, ¿no?, o recibir los recursos necesarios de la Administración para poder ejercer esos cuidados también. Y yo creo que con esas dos peticiones y mi carta a los Reyes Magos es más que suficiente por hoy. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Eneritz, muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Dolor. Espero que os haya gustado porque creo que ha sido un debate de altura y salimos de aquí con las pilas cargadas. Gracias a todos y a todas. Suerte, Eneritz. No.